del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para referirse a los artículos 292, 298, 300 y el transitorio segundo del proyecto de decreto, así como a la adición de un transitorio tercero. Hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Primero decir que el objetivo de esta reforma y de toda la discusión que se abrió tanto aquí en el Senado de la República con los diferentes grupos parlamentarios como a nivel nacional, deportistas, organizaciones de mujeres, por supuesto empresas deportivas, toda esta discusión es porque la propuesta que acabamos de votar es cambiar el artículo 297 que desde 1970 que apareció en el capítulo de trabajadores especiales de la Ley Federal del Trabajo, los derechos de las personas deportistas profesionales, pues en realidad viola el artículo constitucional de igualdad y sobre todo el artículo de igual salario por igual trabajo. El artículo 297 que hemos reformado decía, y bueno, sigue diciendo, esperemos que el proceso legislativo rápidamente logre que esta reforma sea ya vigente. Decía, no es violatorio del principio de igualdad de salarios la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales. Es decir, desde 1970 nosotros estábamos permitiendo una violación a la Constitución de este tamaño, que en el caso de los deportistas profesionales podría haber distintos salarios para trabajos iguales. Como hemos votado, el objetivo era reformar este artículo para establecer un salario base. Hubo mucha confusión en el debate, en el sentido de que estábamos planteando que simplemente las mujeres y los hombres ganaran lo mismo como deportistas profesionales. Y efectivamente, y creo que todas las intervenciones aquí lo aclararon, el tema era establecer un salario base para todas las personas deportistas profesionales y de ahí en adelante, por supuesto, es el nivel de entretenimiento, la experiencia, la competitividad y todo lo que puede generar ya el mercado en el deporte para establecer efectivamente muchísimas diferencias, pero en la base no podríamos permitir que se siguiera estipulando un salario distinto por trabajos iguales. Entonces, este era el gran objetivo, es el gran objetivo de esta reforma. Y el segundo gran objetivo es promover, obligar a las ligas, sobre todo a las ligas femeniles, a establecer protocolos contra el acoso y la violencia. Uno de los temas que sobre todo en los últimos años ha salido a flote del tipo de acoso y hostigamiento que pueden vivir las mujeres deportistas todas. Entonces, el otro objetivo era el tema del acoso y la violencia, digamos, cómo se tiene que tratar y que esos protocolos se establezcan rápidamente. Estamos dando 180 días en las ligas femeniles y en las organizaciones, digamos, en la Liga Femenil de Béisbol, la de fútbol y todas aquellas empresas, organizaciones de deportistas profesionales, boxeadores, etcétera. Este es el gran objetivo y eso se logró. Se abrió un diálogo entre las empresas, las deportistas, las organizaciones feministas y, por supuesto, las comisiones encargadas de llevar a cabo esta reforma. Y finalmente, dos de los temas que causaban ruido era el tema de establecer
en el capítulo de trabajadores especiales la obligación de la seguridad social, por un lado, y la organización colectiva. ¿Cuál era la discusión? Que esto sobreregulaba a estos trabajadores especiales, porque todos las y los trabajadores que están en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social tienen protegidos todos sus derechos, es decir, no hay que volverlos a especificar en cada uno de los capítulos de trabajadores y trabajadoras especiales. Nada más doy un ejemplo. En las trabajadoras del hogar, ahí sí decía que no tenían derecho a la seguridad social, lo explicitaba. Por eso hicimos la reforma para quitar esa prohibición y que realmente las trabajadoras del hogar tuvieran seguridad social. Entonces, en este caso, todo el capitulado de trabajadores especiales, esa es la reserva que propongo, queda como estaba, incluido un seguro privado de gastos médicos, que es muy importante para las y los deportistas. Tomando en cuenta en la exposición de motivos de esta propuesta, tomando en cuenta que todos los derechos de las y los trabajadores a un trabajo digno, salario remunerador, capacitación, organización colectiva, derecho a la sindicalización, a la no discriminación, estos derechos quedan salvaguardados y simplemente no hay que volverlos a estipular en el capítulo de trabajadores especiales que se refiere a las deportistas profesionales. Otra parte de la reforma tiene que ver con el transitorio. La Secretaría del Trabajo nos hizo la consideración, digamos, de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no tenía competencias para establecer el salario base. Entonces, simplemente cambiamos ese transitorio para establecer que sería la Secretaría del Trabajo la que va a determinar a través y después de un diálogo social, digamos, amplio, donde todos los y las involucradas participen para establecer esa política salarial y establecer este salario base. Esos son, digamos, los temas de la reserva. Es decir, no sobreregular, dejar la redacción como estaba y hacer estas dos grandes reformas contra protocolos contra el acoso y violencia y el tema de establecer el salario base, y ningún tipo de diferencia y de distinción puede ser un pretexto para que este salario base sea negado. Entonces, les pido que votemos a favor de esta reforma, que finalmente es el gran acuerdo y consenso al que llegamos. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Gracias.